bendiga a todos, hermanos. Vamos a orar para que sea Dios que nos bendiga a través de la palabra que hemos de recibir. Recuerden que esta oración es personal. Cada uno de nosotros individualmente tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros corazones. Nadie lo puede hacer sino usted mismo, nada más, pidiéndole a Dios. Amén. Te doy gracias, Padre, en estos momentos, Señor. Vengo ante ti humildemente, Padre, primeramente a pedirte perdón por todas mis faltas, Señor. Decirte, Padre mío, que soy débil, Padre. Y día a día, Padre, mi carne se manifiesta en muchas maneras, Señor. Pero con tu gloria, Padre, con tu Hijo de gloria que nos dio la oportunidad de poder ser perdonados, Señor, cuando Él en el Calvario dio su sangre por nosotros. Cuando aquel día Él pudo levantarse de la tumba donde lo habían enterrado, Señor, y tuvo su resurrección preciosa, que nunca nadie más lo ha hecho, Señor. Tu Hijo pagó por nuestros pecados, Señor. En Él te pedimos perdón. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestras vidas y avive nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra verdaderamente llegue a lo más profundo de nuestras vidas y podamos entenderlo, y no solamente entenderlo, sino también practicarlo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hoy es un día lluvioso. Algunos hermanos están enfermos, otros están con alergia a la lluvia. Sea lo que sea, lo que cuenta es que estamos aquí. Amén. Y que hay también varios que nos miran por el internet. Así que Dios nos va a bendecir de una manera u otra. Ya porque Dios en este momento te esté hablando a través de la señal del internet, no quiere decir que Dios no esté ahí. Porque la distancia no cuenta para Dios. Dios está en todas partes, en todo lugar. Él es omnipotente, omnisciente. Amén. La enseñanza, como siempre, hermanos, que Dios nos va a dar, es una enseñanza. Yo digo siempre que la parte histórica de la Biblia es a mí la parte que más me gusta, porque uno puede relacionarse con personajes verdaderos, caminaron con Jesucristo, nos cuentan sus historias. Si uno quiere de verdad que Dios le hable a uno, a su corazón, tiene que estar dispuesto. Amén. Si usted se siente indispuesto, cansado, en este momento, pídale a Dios ayuda. Dígale: Señor, estoy cansado, he trabajado mucho, me cuesta prestar atención, pero no quiero desperdiciar mi tiempo. El estar congregados, estamos cumpliendo un mandato de Jesucristo directamente, cuando Él creó su iglesia. Todos podemos sentir la presencia de Dios en nuestras casas. Obviamente Dios está en todas partes, pero Dios creó la iglesia con un propósito, y es manifestarse en medio de la iglesia, porque en la iglesia están los dones del Espíritu Santo. No están en el mundo que no cree en Dios, están en la iglesia del Señor. Una iglesia que es universal, está por toda la tierra. Amén. Recordemos que la misma Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo quiero que cada uno de ustedes sean escogidos, no solamente llamados, para poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, que es la que nos va a quitar el cansancio, que es la que va a sanar nuestras heridas. ¿Verdad que tenemos heridas, hermanos? Por más bravucones que nos sintamos y valientes que aparentamos ser, tenemos problemas. Y nadie los conoce, pero Dios los conoce. Y cuando estamos desesperados, no nos importa nada. En ese momento nos da vergüenza que alguien nos vea cerrando nuestros ojos, levantando nuestras manos y pidiendo la ayuda a Dios. Yo he tenido personas, no voy a decir nombres ni siquiera cercano de quién era, pero de que en momentos dados nos hemos encontrado en la calle, en un lugar muy popular, de muchas personas caminando en la calle, donde me han visto, me han llamado y me han dicho: te necesitaba, tenía que hablar contigo. Y se han arrodillado y me han dicho: por favor, ore por mí en este momento, en este lugar. Estoy desesperado. No me importa que me esté yendo medio mundo, ore por mí en este momento.
Y esos son los encuentros más preciosos, porque cuando nos humillamos es cuando Dios trabaja. Cuando el orgullo está fungiendo en nosotros, no nos deja tener claridad de lo que Dios es. Queremos ver a Dios bajo nuestra prisma, o sea, nuestra visión humana, y entenderlo como nosotros tenemos un raciocinio que es limitado y Dios es ilimitado. Lo que pasa más bien es que llegamos a dejar de creer en Dios porque no podemos entender la magnitud de Dios. Pero cuando tenemos humildad, por eso la Biblia dice que sin humildad nadie entrará en el reino de Dios. Piénselo bien. Yo he aprendido de Jesús la humildad. Él es el Hijo de Dios. Vino a esta tierra, lo proclamaron rey, pero fue una cosa pasajera, de boca nada más. Sin embargo, él nunca, de su boca salió una palabra para quejarse, para decir esto no es justo. Él cayó su boca como la abeja que va al matadero, dice la palabra de Dios. Él tenía que hacerlo por usted y por mí, porque él nunca pecó. Él no merecía que le escupieran en su cara. Él no merecía que le dieran con un látigo y le destruyeran todo su cuerpo. Él no merecía que le pusieran una corona de espinas en su cabeza. Él no merecía que lo clavaran en un madero. Él no merecía tener que estar ahí colgando de sus brazos con dificultad de poder respirar, porque eso es lo que sucede cuando lo cuelgan a uno en una cruz. Uno termina ahogándose por no poder, se cansa, y cuando se cansa usted cede, y cuando cede sus pulmones no pueden aspirar más aire y ahí muere. Él no hizo nada para merecer nada de eso. Él lo hizo por nosotros. Que a pesar de que no nos conocía como estamos ahora, físicamente hablando, Él es el Hijo de Dios. Dice la palabra que desde antes tu nacer ya Dios te conocía. Eso quiere decir, hermanos, de que las criaturas, cuando aún están en el vientre de sus madres, ya Dios las conoce. Tenemos que ahora apelar a la guianza de Dios para que nos ayude lo que vamos a leer, porque como les decía hay parte histórica, pero yo leo la palabra de Dios para aprender, pero para aplicarlo en mi vida también. No solamente para saber, porque hay gente que sabe mucho. Hay demasiados teólogos y filósofos que les encanta discutir unos con otros y nunca llegan a nada, porque todos tienen la razón según ellos. Eso es como en la casa, está uno en la casa con la esposa y empieza a discutir, ¿verdad, Mana Joan? Y los dos tenemos la razón, porque ahí vienen las discusiones, porque los dos pensamos que tenemos la razón. Hasta que yo aprendí una cosa: yo prefiero tener paz que tener la razón. Y por ende, cuando llega un punto donde veo que hay aspereza y no hay una unidad completa, tengo que ceder y decirle a Dios: Señor, ¿qué importa que yo no tenga la razón? Lo que importa es que me enseñes a crecer y tener paz en mi vida. No hay nada como la paz de Dios, hermanos, déjenme decirles. Porque los problemas que vienen, todo el tiempo vienen, uno tras otro. Usted no los puede evitar los problemas. Lo que se puede es tener la fuerza, la fe en Dios, para cuando el problema llegue, usted poder estar parado en la roca que es Jesucristo. Y esa tormenta no lo va a tirar al piso a uno, porque el Señor nos va a sostener. Amén. Pero hay que vivirlo, hermanos, no solamente decirlo. Cuando yo les digo a ustedes que tenemos que creerle a Dios, no es igual que decirles crean en Dios. Una cosa es creer que Dios existe. Otra cosa es creer, cuando usted está en problemas, de que ese Dios que usted ha creído antes, le está diciendo: no temas, yo estoy contigo, todo va a estar bien. No importa cómo estén las cosas, todo va a estar bien. Ese es el momento de decirle al Señor: yo te creo, Señor. Amén. Vamos a leer en Tesalonicenses. El libro de Tesalonicenses es una epístola del apóstol Pablo.
Vamos a leer una porción de la palabra en ella. No sé si están conectados con la historia de Tesalonia y de Pablo. O sea, cómo llegó Pablo a ese lugar. Una cosa sí estoy seguro que no sé si ustedes han podido detectarlo en las lecturas que hemos tenido de los capítulos que hemos venido leyendo, porque este era el tercer viaje de Pablo y andaba bien lejos. Cuando Pablo, en estas partes que estamos leyendo, salía de cada iglesia, se iba despidiendo. Dice que los hermanos se lanzaban a su cuello y lo abrazaban y se despedían. En cada una de las iglesias hizo eso. Porque Pablo no volvería otra vez a ver a estas personas. Claro, él no lo sabía en sí, pero lo sentía en su corazón. Porque después de eso tendría que ir a Jerusalén y a Roma, donde él no quería ir. Donde quería ir, pero no debió haber ido hasta que Dios lo dejó ir. Pero fue a sufrir. Sin embargo, Pablo nunca dejó de sufrir por la causa de Dios. Cuando llegó a Tesalónica, él venía de haber sido encarcelado, perseguido, maltratado. ¿Algunos de ustedes se han sentido maltratado alguna vez? ¿Alguien le ha hecho sentirse mal a usted alguna vez? ¿Verdad que sí? Pero si usted compara el sufrimiento suyo con el sufrimiento de Pablo, usted va a decir, a mí no me pasó nada, no se puede comparar. En una ocasión estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el capítulo, bueno, tendrían que leer, vamos a apuntarles aquí. Creo que no quiero que lo abran, pero quiero que lo apunten, hermanos, porque en la casa lo pueden leer. Yo quiero que lean el capítulo 19 y 20 de Hechos, donde habla un poco del preámbulo de Pablo antes de llegar a estos momentos que vamos a leer ahora. Una de ellas era una ocasión donde él caminaba y una mujer joven, que era como una pitonisa. ¿Saben qué es una pitonisa? Como una adivina, una mujer que tiene capacidad de adivinar. Uno dice, no, pero eso no existe, eso es mentiras. Déjenme decirles, si Dios existe, el diablo existe. Porque el bien existe, el mal existe. Y la Biblia me enseña a mí que hay personas que tienen capacidad de parte de Satanás para hacer inclusive cosas que parecen milagros, porque Satanás es un imitador, él imita a Dios. Entonces esta mujer era una esclava y le producía mucho dinero a su amo, porque ella le decía a las personas cosas que les iban a pasar. Y déjeme decirle a usted, si usted ha tenido en su vida, antes de ser cristiano, esas experiencias de que usted dice, yo tengo una capacidad muy buena porque Dios me avisa, hay veces de las cosas que van a pasar como un déjà vu. Si yo fuera usted, estaría reprendiendo al diablo. Porque el poder recibir discernimiento del Espíritu Santo de Dios es un don de Dios, que no se puede recibir cuando usted ni siquiera conoce a Dios. Cuando usted está sin conocer a Dios y tiene ciertas prácticas de esas, no viene de Dios, viene del diablo. Porque tal vez sus abuelos, tatarabuelos, sus padres han practicado brujería. Y usted, pero es que eso no es cierto, eso no existe. Hermanos, créanmelo, que el mal existe. Estando en Costa Rica, en Limón, trabajando en misioneros, hay una niña que estaba bastante deformada en una casa. La tenían en una hamaca porque no podía estar ni siquiera en una cama deformada que estaba. Tenía como 20 y algo de años y parecía que tenía como 6 años. Sus padres iban a la iglesia y por fin me pidieron que por favor fuera a la casa a orar por su hija porque no podían traerla a la iglesia. Ese lugar era un lugar donde era puro barro, no se podía casi ni caminar. Y yo entendí, yo dije, no se preocupen, yo voy a su casa. Llegando a la casa de ellos empezamos a orar. Y yo les digo, hermanos, escuché la voz de Dios que me dijo, no ores más. Yo no entendí, porque ¿cómo no va a creer Dios que ore yo por estar reprendiendo? Y yo paré y volví a ver, pensé que tal vez alguien me había dicho que no orara, una persona que estaba, porque había varias personas en ese lugar. Pero no, todo el mundo estaba orando. Entonces continué orando y volví a oír la voz que me dijo, no ores más, aquí hay brujería. Y entonces yo paré y paré a todos de orar. Y les dije, hermanos, les voy a decir algo.
Dios me acaba de decir que en este lugar hay brujería. Ahí cayó de rodillas el papá y la mamá a pegar gritos como loca. Ay, perdónanos, Dios mío, perdónanos. Porque ellos estaban tan desesperados de ver a su hija mal. Eran gente muy pobre. Y todo lo que se ganaban, se iban de un brujo todas las semanas a que les diera pociones para que su hija se sanara. O sea, iban a la iglesia como ir al brujo, ¿me entienden? Buscando como que la iglesia fuera un amuleto. Eso no es Dios, hermanos. Dios no es un amuleto, ni se compara. Pero que el mal existe, existe, porque si no, ¿por qué Dios? Yo sin saberlo me lo reveló ese día. Y después de que me dijeron que había brujería, les dije, ¿dónde está lo que ustedes han enterrado en este lugar? Y le dimos la vuelta a toda su casa con una pala, sacando de la tierra todas las pociones en botellas que habían enterrado alrededor de todo aquel lugar. Después de que rompimos todo eso, lo botamos, reprendimos, oramos por la niña. No les voy a decir que se sanó porque era deforme de nacimiento. Ella no hablaba, no se comunicaba, era muda. Pero estoy seguro de que sí llegó la paz a la vida de ella. Esa paz que estoy hablando, una paz que no se puede conseguir a menos que Dios se la dé a uno, hermanos. Amén. Así que el mal existe, hermanos. Esa niña, esta esclava, caminaba por las calles y le decía a la gente, y entonces la gente le daba dinero al amo de ella. Y Pablo pasando por ahí sin buscar problemas, así como llegué yo a esa casa sin buscar problemas, Pablo iba caminando y empieza esa mujer a reconocer de que era un hombre de Dios. Y él la reprendió, le dijo que se callara su boca. Y echó fuera el espíritu del diablo que había en ella. Entonces el amo se enojó, porque ahora no tenía una entrada económica cuando andaba engañando a la gente con sus brujerías. Y empezaron a hablar mal de Pablo, empezaron a perseguirlo para hacerle daño. Hasta terminó en la cárcel por algo así. Él venía huyendo de todas esas persecuciones porque lo querían matar, hermanos. No era que solamente querían encarcelarlo, querían matarlo, entienda. Querían matarlo. ¿Usted alguna vez alguien lo ha querido matar? Levante la mano aquí, y no estoy hablando de las esposas y esposos. Levante la mano aquí cuando algunos de ustedes, Dios sabe que alguien lo ha querido matar, aunque fuera un criminal o solamente el hermano José, el hermano Carlos por ahí atrás, pero no la esposa, ¿verdad? Ok. Ya no cuenta. Yo no sé, yo será que soy muy bendecido porque a mí me han querido matar varias veces. Varias veces he estado así de la muerte. Y Dios me ha protegido todas esas veces. Me han tirado bala. Me han tenido un puñal puesto en la columna vertebral atrás. Donde yo sentía la punta de ese cuchillo donde me lo metían y me sentía en la pura columna. Rodeado como por 7 hombres con ese puñal metido en la espalda. Pero de todas esas me salvó Dios. No soy Superman. No soy Clark Kent. No peleé con ellos. Solamente le pregunté una cosa al que tenía que poner puesto en mi espalda. Le dije, no le pregunté, le dije, yo estoy seguro que en estos momentos tu abuelita está en tu casa rezándole a Dios para que te saque de tus caminos. Yo no lo conocía. Empezó a llorar inmediatamente. Empezó a llorar, se desvaneció. Al final me dijo, lo último que me dijo fue, no se preocupe, de ahora en adelante, cuando usted parquee aquí, nosotros le vamos a cuidar su carro. Eran los criminales de esa esquina. Y de adelante me cuidaron el carro. Cuando yo parqueaba, me saludaban del otro lado de la calle. Pero, ¿dónde me inspiró Dios para decirle a él? Yo podía haberle dicho, tu mamá o tu papá está pidiendo a Dios por ti, no, pero era un hombre que solamente le había quedado su abuelita. Y ella era cristiana y buscaba de Dios. Y él era un maleante. Y quién sabe cuántas veces lo había fajeado, lo había castigado desde niño y nunca hizo caso. Pero ese día Dios le habló y me salvó a mí también, ¿verdad? Dios es real, hermanos. No es un cuento de hadas.
Cuando yo leo los milagros del Señor en la palabra suya, yo no pienso que eso es una historia, es una realidad. Jesús es real, hermanos. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Aquí está el Espíritu Santo, hermanos. No importa lo que estamos viviendo en estos momentos, si hay peticiones en su corazón, sea lo que sea, cuando hagamos la oración final, levante esa oración ante Dios. Y créamelo que si usted la levanta, nosotros nos unimos todos juntos en este lugar, en esa oración, sin saberla, Dios la sabe, Dios la va a responder, hermanos. Dios va a dar respuestas. Cosas que por años no pudieron suceder en su vida, van a suceder ahora, porque está creyéndole al Señor. Amén. Recuerden, lean Hechos 19 y 20 en la casa, ¿verdad? ¿Se recordaron eso? Okay, espero que sí. Vamos a leer ahora el capítulo 2 de Tesalonicenses 2. Vamos a empezar leyendo el capítulo 2, versículo 1 al 9. Amén. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ya les conté lo que estaba pasando, ¿verdad? Anteriormente. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestra labor, trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo puedo percibir de parte de Pablo un hombre que se entregó totalmente a la humanidad, a compartir la palabra de Dios con todos aquellos que estaban en su camino. No le importaba que eran griegos, que eran judíos, no importaba la raza ni el género, él predicaba en general y predicaba no la palabra de Pablo, predicaba la palabra de Jesucristo. Y si ustedes recuerdan, Pablo no creyó en Jesucristo en un principio. ¿Ustedes recuerdan? Fue el que sostuvo las vestimentas de Esteban, el primer mártir que tuvo la iglesia. Él fue partícipe de ese asesinato de Esteban. Ahora que conoció a Dios, su vida cambió completamente. Completamente. Él se entregó a ayudar a quien fuera. En esos tiempos Pablo trabajaba construyendo carpas, que eran como casas en esos tiempos, para poder mantenerse. Él no quería que la iglesia lo mantuviera. Él decía, como decía aquí, que él los amaba tantos a ellos que prefería trabajar día y noche para poder incluso darles a ellos hasta su vida si era necesario, que al final lo terminó haciendo, porque al final lo mataron por predicar la palabra de Dios. Amén.
Ahora, eso usted puede decir en este momento, bueno, Pablo, qué buena gente, y gracias a Dios por él. Pero lo que Dios quiere es que usted se identifique con Pablo. La prédica, la palabra de Jesucristo no es solamente para escucharla el domingo en la iglesia. Dios está buscando personas que le amen en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado. Y que esta doctrina de Jesucristo la llevemos a todos los cuatro vientos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a salir a caminar por todo. No, hermanos, ya Pablo hizo el trabajo. Hoy día, usted tiene en su vida seres queridos, amistades. Y no es predicar religiones, es predicar a Jesucristo. Predicar a un Jesucristo que no quedó clavado en la cruz, porque Él fue resucitado de entre los muertos. Y predicar al Espíritu Santo, que es el que hoy día funciona en nuestras vidas. Hoy día usted le pide al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo haga las cosas. Así es como funciona Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Eso está en la palabra de Dios. Amén. Pero Dios quiere que seamos proactivos. Cuando usted tiene un hobby, algo que a usted le gusta hacer, o un trabajo que a usted le gusta mucho, usted no se llega a ese lugar y se sienta nada más a escuchar. Usted llega y se involucra en todo lo que van a hacer, ¿verdad? Y quiere aprender lo que no conoce, quiere que le enseñen, sea un deporte, sea lo que sea. Uno se involucra, no puede quedarse sentado sin hacer nada. Amén. Ustedes saben que eso es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace pensar que en la iglesia sea diferente, hermanos? ¿Qué nos hace pensar que la iglesia es un lugar donde usted va y se sienta y ya está? Que cuando usted sale de aquí, vuelve a lo mismo de siempre. Tenemos que salir de aquí mejor de lo que llegamos. Y no salir a hacer lo mismo que hicimos ayer. Y saber de que si usted no comparte las bondades de Dios en su vida, porque no es predicar la Biblia de memoria, hermanos. Los versículos bíblicos, mismo de ellos nos dice la palabra de Dios que la letra es muerte, mas el Espíritu la vivifica. O sea que hay gente que se sabe la Biblia de memoria y te dice los versículos de memoria, pero no tienen ningún tipo de resonancia porque no está el Espíritu Santo en la vida de ellos. Ellos viven como ellos quieren vivir, no ha cambiado su vida. Es solamente algo que aprendieron, algo que les gustó y lo hablan, pero no lo hacen, no lo viven. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha hecho una obra verdaderamente en sus vidas todavía. Entonces, pensemos en Pablo como un ejemplo de lo que Él nos enseñó por su palabra, en sus escritos, porque es la palabra de Dios, de cómo es que se debe comportar un cristiano. No somos de otro planeta, hermanos. Porque hoy también está eso en la iglesia, de que la gente se quiere sentir como que son especiales, que son muy santos, son mejores que los demás. No, usted no es mejor que nadie, ni es diferente a nadie, todos somos iguales. No hay ninguna diferencia para Dios. Solo Él es perfecto, nada más. Lo que Dios quiere es que nosotros demos el ejemplo, siendo humildes, perdonando, dando amor, creyendo en Él con la fe verdadera. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando usted camina en su familia, van a haber personas que tienen necesidades. Tal vez el familiar que más guerra te está dando es el que Dios quiere que ayudes. ¿Se ha pensado en eso? Unas veces no soporta a un familiar porque se hace detestable. Lo molesta a uno tanto que uno ya ni quisiera que fuera familia de uno. ¿No será que Dios lo puso ahí en tu vida para que tú ayudes a esa persona? Que no pienses en sus defectos, pero que pienses más bien el por qué tiene sus defectos, cómo llegó ahí. Hay personas que han sido abusadas tanto que ya no quieren ni siquiera hablar con los demás, no creen en nadie, no les importa si te pasa algo negativo a ti porque dices, que aguante, yo he tenido que aguantar también. Y tú te enojas. Entonces, qué insensitivos son. Pero Dios quiere que tú
ores por esa persona, que te amistes con esa persona, te hagas amigo de ello, que te acerques y le muestres que no estás sola, que no estás solo. Eso es lo que cambia a las personas. Nada más, hermanos. No es un seminario ¿cómo se dice? Motivacional. No, dígamelo, ayúdenme. ¿Motivacional? ¿Sí así es? No suena bien. Yo sé que está maldecido, pero suena más mejor. ¿Ok? O sea, es una revelación con Dios, hermanos. Pero verdadera. Verdadera. No aquí es fácil uno decir amén. De salir de aquí y seguir siendo uno transparente ante Dios. Vamos a leer el capítulo número 1. Pero antes de leerlo, quería decir unas palabras a mi querido amigo Milton. Milton lo conocí en el 5º año de secundaria en Costa Rica, cuando regresé después de vivir aquí unos años, y nos hicimos amigos. Vino a ser como un hermano para mí. Antes de ese año no lo conocí nunca, pero son las cosas que Dios hace. Él en esos tiempos era una persona que abría su casa completamente a cualquiera que se acercara donde él. Compartía. La amistad era una amistad que pasaba lo normal, que es lo que Dios quiere. Por eso estoy hablando de esto. Porque nuestra amistad ha perdurado. Yo tengo 69 años. Estaba en esos tiempos por los 18 años. Entonces hagan números de cuántos años nos conocemos. Porque aunque era la secundaria, ¿verdad? Y era el último año de colegio, y habían pasado ya, digamos, 18 años. Desde ese momento que lo conocí hasta hoy hay mucho más años. Nos conocemos toda una vida, digámoslo de esa forma. Y hemos mantenido siempre ese contacto. Yo no sé cómo se averiguaba este hombre, cada vez que yo llegaba a Costa Rica me lo encontraba, por allá aparecía. De alguna manera sabía que estaba en Costa Rica y me buscaba. Siempre agradecí mucho los años que pasamos juntos, los momentos que compartimos. Pero ¿por qué es que uno puede compartir con una persona? Porque no hay envidia, porque no hay enojo, porque esa persona te trató bien siempre. Tener un amigo así es fácil, no hay muchos. Ustedes me conocen, hermanos. Saben que yo tengo amigos, todavía sigo siendo indio en ese aspecto. Tú eres muy especial en mi vida porque no tengo amigos. Yo soy amigo de muchos, porque yo sí puedo ser amigo, pero yo no confío en nadie, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y entre más vivo, más cuenta me doy que es cierto. Entonces yo sí, como Pablo, yo daría mi vida por cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes. Y Dios sabe que lo que les digo es verdad. Ahora que ha estado el gobierno persiguiendo a los inmigrantes, lo primero que yo le dije a mis hermanos que cuidan la puerta es, cuando llegue a llegar a inmigración a esa puerta, usted me llama a mí, porque aquí no van a entrar, a menos que me tiren a mí al piso y me lleven preso a mí primero. Si no, pregúntenles a mis hermanos si no les he dicho o no les he dicho eso. O sea, no es una palabra nada más, sino para que ustedes me digan, ay, qué bueno que es el hermano. Olvídense de eso, hermano, yo no soy bueno, lo único bueno es Dios. Pero sí Dios ha puesto amor en mi corazón por cada uno de ustedes. Pero no solamente por mi amigo Milton, quiero tener amor, porque él me trata bien, porque compaginamos en muchas cosas. No, yo quiero ser amigos con aquellos que no me quieren tan bien. La palabra dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso es fácil? Yo sí. Yo sí, porque si usted se gana a su enemigo,
ya no va a ser su enemigo. Es más difícil vivir odiando al enemigo, porque eso es permanente. Ese odio, esa traición es permanente. Mientras que si usted se gana a un enemigo, se acabó ese problema que había. ¿Es más fácil? ¿No creen? ¿Ustedes tienen enemigos? No parece. Tienen cara de buenos todos. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo número 1 de Tesalonicenses. Vamos a leer del versículo del versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de en medio de gran tribulación, con gozo, Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertís de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. Macedonia hasta hoy día es una ciudad importante, pero no es la misma Macedonia hoy. Hay un país que se llama Macedonia hoy día. Este no era Macedonia al tiempo del Señor. Macedonia es una ciudad que era un puerto muy importante, bueno, un territorio muy importante. El puerto importante era Tesalónica, quedaba en el norte de Grecia y aún está ahí. O sea, vean hasta dónde llegó Pablo y caminando. Él no andaba en un tren, no andaba en bus, no andaba en carro, no existía Uber. Y lo que hacía cada vez que llegaba es que lo apedreaban, lo golpeaban, lo ultrajaban, y él no dejaba de hacerlo. Él sembró la semilla en toda Asia, en lugares como Turquía, que hoy día ni siquiera se acuerdan del cristianismo. ¿Ustedes piensan de que el trabajo que hizo Pablo fue en vano? Nosotros somos fruto del trabajo de los apóstoles, porque Jesucristo los envió a ellos como sus discípulos a esparcir la palabra de Dios por todo el mundo. Los mandó a enseñar humildad, amor y perdón, para que nosotros podamos recibir algo de Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Sabían eso? Usted no tiene que dar diezmos, no tiene que dar dinero en la iglesia. El perdón de Dios, el amor de Dios, la transformación de parte de Dios no viene por cosas materiales, no viene por promesas que usted le haga a Dios. ¿Cuántas veces usted le ha prometido a Dios algo y no lo ha hecho? Dígame. Ya deberíamos estar en el infierno ya, si fuera por las promesas nuestras. Solo Dios quiere es que le pidamos perdón.
Solo busca eso, que pidamos perdón, que digamos, Señor mío, hay muchos momentos en mi vida donde no entiendo lo que estoy viviendo. Tal vez mi vida no tiene sentido. ¿Qué es lo más triste? Sentirse usted en ese momento en su vida que tal vez el rumbo usted lo tiene que vivir porque lo tiene que vivir, no porque usted lo escogió. Como la gente piensa en la suerte, lo que la vida le dio. Y no es así, tenemos un camino trazado de parte de Dios. No estamos a la deriva como un barco que perdió el control. Pero Dios tiene que hacernos sentir en nuestros corazones que tenemos propósito. Dios quiere que tú tengas un propósito en tu vida. El ser humano sin propósito se siente inútil. Y muchas veces se pregunta, ¿para qué nací? No sé ni para qué nací. Si alguna vez ha pasado por tu mente esa pregunta, no estás solo, no estás sola. Cuando uno está joven especialmente, no sabe lo que viene en el camino. Uno sale del colegio, de la universidad y usted estudió y usted piensa que va a hacer lo que estudió, pero usted no sabe lo que va a pasar. El momento más épico de mi vida con respecto a esas preguntas a Dios fue cuando después de que vine de vuelta a Estados Unidos y fue perseguido por inmigración, el FBI y la policía detrás mío por 3 meses. Yo como un fugo sin haber hecho nada, escondido. Ya me cansé de eso. Yo dije, no, yo no quería ni venir a este país. Yo me voy para mi país de vuelta, yo quiero estar en Costa Rica. Me senté un día, una tarde, en la acera, en un verano afuera, en la calle, solo. Sentado como un indigente. Por eso yo tengo mucho amor por los indigentes. Indigente es muy diferente a lo que yo sentía en ese momento, porque estaba bien económicamente, no necesitaba casa, no necesitaba nada, pero era un indigente espiritual. Y yo estaba cavilando, preguntándole a Dios que qué iba a hacer de mi vida, que cuál era mi propósito. No tenía trabajo. Cuando de un momento a otro una persona me tocó el hombro, y ustedes conocen toda la historia, porque ese hombre que me tocó ese hombro en esa tarde, fue el hombre que me dio trabajo por 37 años después de eso. Yo estaba sentado allá, él miró por su oficina y miró la ventana y me vio sentado en el piso afuera. Y me vino a ofrecer trabajo, sin yo pedirle trabajo. Yo le dije, sí, estoy buscando trabajo. Después del tiempo que lo conocí, que me hice amigo de él, le pregunté una vez que por qué me había ido a buscar a la calle. Era una persona, un millonario, que no tenía nada que ver con mi estatus. Y me dijo, cuando yo me fijé por la ventana, que nunca lo hacía, me dice. En ese momento me dio curiosidad a abrir la ventana y lo miré a usted. Cuando lo miré, me dice, algo me entró en mi corazón que me dijo, recuérdate como tú estabas cuando estabas joven y estabas solo. Yo sé que eso fue Dios que le puso en el corazón eso. Pero en ese momento Él vino y me ofreció, de parte de Dios, me dio la mano. Eso es algo que usted no puede olvidar nunca en su vida. Debemos ser agradecidos con Dios, con todo lo que nos da, hasta los momentos tristes, porque la vida tiene de todo, hermanos, cosas buenas y cosas malas. No es culpa de Dios que suframos, es culpa nuestra. Cuando sufrimos es porque tomamos decisiones malas. Pablo andaba caminando y le golpeaban y Pablo no le echaba la culpa a Dios. Él quería ir a predicar la palabra de Dios, nadie lo obligó, él lo quería hacer. Y cuando lo golpeaban más gozo le daba, porque sabía que estaba en un buen camino.
Todos tenemos esa misma protección de parte de Dios. De cuando usted necesita la dirección de Dios, porque su vida no está muy clara, solo Él quiere que tú le digas: Señor, muéstrame lo que quieres de mí. Pídeselo, porque la palabra dice: pedidme y yo os lo daré. Pídele a Él directamente tu necesidad y te aseguro que Él va a responder. Esa tarde yo le pedí que me mostrara el camino y de ahí para atrás nunca volví a fijarme hacia atrás. Nunca. Fui agradecido con ese hombre el tiempo que trabajé con él y el que no trabajé con él, porque si me llamara hoy a que le hiciera un favor, se lo hago con todo gusto, y aunque no me pagase un centavo, porque eso es lo que Dios hace, hermanos. Y tenemos que aprender a ser agradecidos con todos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, compañeros del trabajo, compañeros del colegio. Nuestros vecinos, personas que viven a nuestro lado, que viven por años, y ni siquiera sabemos sus nombres muchas veces, porque pensamos que no hay conexión. Pero, ¿qué tal ese hombre judío, billonario, que salió y me tocara el hombro a mí cuando estaba sentado en el piso? Hubiese pensado de esa manera. Hubiese pensado: mire ese pobre muchacho ahí tirado en la calle, y ya está, se quedará en eso. No, él salió de su oficina, salió a la calle y me vino a buscar. Jesucristo estaba muy bien con el Padre. Él tuvo que venir a esta tierra a sufrir por nosotros. Y cuando el Padre dijo: ¿quién irá?, dice que Él levantó su voz y dijo: heme aquí, Señor, yo iré. Esta tarde Dios quiere que tú sepas que Jesucristo vino por ti, que tus problemas se pueden resolver con el Señor. Hermano Oscar, Dios te está hablando. Dios quiere cambiar tu vida completamente. Yo sé que tú le has pedido y no has podido. Me dice que te diga: no has podido, pero ahora sí vas a poder si le das todo tu ser a Él. Te entregas totalmente al Señor. Dejas todo el mundo atrás y Él te va a levantar. No vas a estar solo más. Te conocimos en la calle, pero ahora sos familia nuestra. No se lo olvide, tiene aquí en esta iglesia una familia que te va a apoyar, te va a abrazar y no te va a traicionar. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Hasta aquí la enseñanza.